hemos dicho todo el día, que nuestra relación con Dios es a través de la fe. Creerle a Él. Creer lo que Él dice. Pero no solo para los que un día hemos creído y hemos confesado que hemos creído en la palabra de Dios. También es para aquellos que aún no han creído el mensaje del Evangelio. Que aún no han creído que Cristo es el Salvador. Que aún no han creído que somos pecadores y como pecadores no tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero todo eso tenemos que basarlo en la palabra del Señor. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, casi el final de la Biblia, Juan, Judas y Apocalipsis. La primera carta, capítulo 2, versículo 2. Hablando del Señor, dice lo siguiente. Y Él, el Señor, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando a los creyentes. Pero les aclara. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación es el acto, el sacrificio por el cual nosotros podemos alcanzar misericordia, por el cual Dios puede ser propicio a nosotros por nuestros pecados. Cuando el publicano iba al templo decía, oh Dios, sé propicio a mí, sé favorable a mí, yo soy pecador, sé favorable a mi Señor. Y la propiciación es por nuestros pecados, el sacrificio por el cual Dios puede ser favorable a nosotros y podemos alcanzar salvación. Pero la palabra del Señor dice aquí y en otras partes más, que no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y aquí la palabra mundo es mundo, todo el mundo, no significa otra cosa. A veces quieren cambiarle el significado, pero dice mundo, por todo el mundo. Y está hablando a los creyentes, dice, pero no solamente por nosotros, por lo de todo el mundo, por lo de todos los hombres. ¿Y por qué? Porque Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por todos los hombres. Cristo murió por todos los hombres que han existido, que van a existir, desde un comienzo hasta un final, por todos. Y algunos dicen, pero si Cristo murió por todos, entonces todos lo saben. Pero Dios es soberano. Su soberanía, que a veces no se entiende bien, y que Dios sea soberano significa que es la autoridad suprema e independiente. Es decir, Él dicta las normas, las leyes, y se cumplen porque es supremo. No hay nadie por encima de Él, nada ni nadie por encima de Él. Él es supremo, es lo máximo. Si Él dice que los ríos vayan de la cordillera al mar, los ríos van a ir siempre de la cordillera al mar. No sé si habrá algún río que va desde el mar hacia la cordillera. El soberano Dios, que es suprema autoridad e independiente, no depende de nadie, dictó que así fuera. Y Él dice que Cristo es la propiciación, el sacrificio por el cual los hombres, los creyentes hemos alcanzado la salvación, pero alcanza para todo el mundo, como se dijo recién. La salvación de Cristo, la muerte de Cristo, alcanza para todo el mundo, pero Dios en su soberanía, ¿qué dictaminó? Por ejemplo, porque de tal manera, por eso, ¿para qué?
para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, después de hablar del Señor con un hombre que se llamaba Nicodemo, que era un religioso de aquellos tiempos, Juan capítulo 3, versículo 18, por ejemplo, dice, el que en él cree, viene hablando del Señor. Este texto está después de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, y en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los hombres, pero Dios en su soberanía, autoridad suprema, máxima e independiente, determinó que los hombres deberían creer este mensaje del Evangelio. Y si no lo creen, entonces están condenados y van a la condenación. Versículo 36 del mismo Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que se resiste, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida. Palabra de Dios. Palabra que los hombres deben creer para alcanzar la vida eterna. Está escrito en la palabra de Dios. Y la salvación tiene que ver con fe y arrepentimiento, con creer el mensaje del Evangelio y arrepentirse. ¿Y por qué es necesario? Romanos 3:23, texto conocido, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, algunos, todos. ¿Hay algún hombre que no sea pecador? ¿Hay alguna mujer que no sea pecadora? Algunos dicen, pero es que yo me porto bien, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo tengo buena conducta. La palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y esto es la comprobación de que todos somos pecadores. ¿Hay algún hombre, alguna mujer que no vaya a morir en toda la historia de la humanidad? ¿Tú podrías decir que no vas a morir? Si tú no vas a morir, es porque no eres pecador. Pero si vas a morir, es porque eres pecador. La paga del pecado. El texto que leíamos recién. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a causa de nuestro pecado, del pecado del hombre, de todos los hombres, estamos separados, alejados de la presencia de Dios. No tenemos acceso a Dios ahora y no tendremos acceso a la presencia de Dios cuando partamos de este mundo. Normalmente cuando vamos a un funeral de personas que no conocen la palabra del Señor, lo que comúnmente se hace es enviar el alma de esa persona al cielo, en la presencia de Dios. El Señor lo tiene en su santo reino. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Somos pecadores. No tenemos acceso a la presencia de Dios. El día que el hombre pecó allá en el huerto, la primera vez, Dios que tenía comunión con él en el huerto, y el día que el hombre pecó y la mujer pecó, Dios los echó fuera del huerto. Ya no tienen comunión conmigo, ya no están en mi presencia, ya no van a mi presencia a causa del pecado, a causa del pecado. ¿Y tú que eres pecador?
tienes este destino. Como este destino, teníamos muchos de los que estamos acá. Pero, y vamos a hablar de ese tema, hay un pero bendito, como leímos ahí en Juan. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿cómo? Si somos todos pecadores. La palabra de Dios dice que no vamos a su presencia, que estamos alejados de su presencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecados. ¿Salvarlos de qué? De esto. De la condición, de la consecuencia del pecado que nos aleja de la presencia de Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y tú eres pecador, y yo soy pecador. Cristo Jesús vino al mundo para salvarte. Por eso vino allí, hizo su obra y llegó a la cruz del Calvario y fue crucificado en la cruz del Calvario porque Él venía a eso, a morir en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, el Padre, Dios, tomó tus pecados y tomó mis pecados y los puso allí en el cuerpo del Señor. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 6. Palabra de Dios. La fe, por lo cual puede ser salvo, es creerle a Dios. La fe no es creer en Dios solamente. Los demonios, dice la Biblia, creen y los demonios tiemblan porque saben perfectamente quién es Dios. La fe es creerle a Dios. Es creer lo que Dios dice en su palabra. Ya hemos visto que dice que todos somos pecadores y que los pecadores están ajenos a la presencia de Dios. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y vino y murió allí en la cruz del Calvario, Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová tomó tus pecados y los puso sobre el cuerpo del Señor. Hay otros versículos que también lo dicen, que el cuerpo del Señor llevó nuestros pecados. Jehová los puso allí sobre el cuerpo del Señor. Y dice la palabra de Dios en Mateo, en Marcos 15, versículos 33 y 34. Voy a estos versículos para que no me crean a mí. Creamos la palabra. Marcos 15, versículos 33 y 34. Me parece que este es. Está el Señor en la cruz del Calvario. Ya le hicieron el juicio ese, con hombres mentirosos que lo culparon, testigos falsos, y pusieron esa corona de espina, la cual hemos escuchado en este día. Esa corona de espina que nos habla de eso que creció cuando entró el pecado, las espinas. Y dice la palabra del Señor, cuando vino la hora sexta, a 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi,
Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes el Señor había dicho, Padre, perdona. Después, antes de partir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en este momento, en estas 3 horas de tiniebla, donde Dios en su soberanía dijo, no alumbre el sol sobre la tierra. El Señor tomó tus pecados, mis pecados, y los puso allí en el cuerpo del Señor. Y la sentencia es, la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué murió Cristo? Si Él no tenía pecado, Él era sin pecado. Porque cuando Dios puso tus pecados, mis pecados, sobre el cuerpo del Señor, cuando tomó los pecados de toda la humanidad y los puso sobre el cuerpo del Señor, Dios el Padre miró al Señor y lo vio como el pecado mismo. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Palabra de Dios. Al que no conoció pecado, al Señor, por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El Señor tomó tus pecados, el Padre tomó tus pecados y los puso sobre el Señor allí en la cruz del Calvario. Y el Señor murió porque el Padre lo miró al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Debía morir, pagar por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. Y exclamó, Dios mío, Dios mío. No pudo exclamar, Padre mío. Exclamó, Dios mío, Dios mío. Estas mismas palabras que están como profecía en el Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Y da la respuesta. Pero tú eres santo. Tú eres santo. Sin pecado. Y delante de Dios no puede estar el pecado. Por eso nosotros estamos alejados de la presencia de Dios. No tenemos acceso a la presencia de Dios porque somos pecadores. Y delante de Dios no podemos entrar con el pecado. Pero el Padre tomó los pecados de la humanidad y los puso sobre el cuerpo del Señor. Y el Señor murió por nosotros. Nos sustituyó. Pero ahora es necesario creer el mensaje del Evangelio, que somos pecadores, que nos vamos a la presencia de Dios, que si nos tocara partir en este momento, los pecadores, cualquier pecador, tú mismo, si no has creído, si te toca partir y no has creído el mensaje del Evangelio, no has creído lo que Dios dice en su palabra, que eres pecador, que como pecador no tienes acceso a la presencia de Dios, que como pecador vas a la condenación. Pero el Señor tomó tus pecados, el Padre tomó tus pecados y los puso sobre Jesús allí en la cruz del Calvario. Si no crees este mensaje, entonces estás camino a la condenación. Lo dice la palabra. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. ¿Y qué debemos hacer? Creer. Creer. Lo que hemos visto toda la tarde. Creer la palabra de Dios. Creer es entender este mensaje y decir es cierto. Creer y arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente un sentimiento de pesar por algo que hice mal o por algo que dejé de hacer. El arrepentimiento implica un cambio de conducta. Voy a leerlo solamente ahí en Mateo, algo que nos habla muy bien de lo que es el arrepentimiento y lo que nos exige el Señor. En Mateo 21-29, relatando el Señor
21, 29 me parece, el 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero dijo, hijo, veo yo trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Se arrepintió, cambió su posición, cambió su manera de pensar y cambió su conducta. Arrepentido fue. Y la palabra exige fe y arrepentimiento. Si tú antes pensabas que eras bueno, que tenías relación con Dios, que no eras pecador, ahora arrepentido, reconoces la palabra de Dios y piensas, soy un pecador, hay condenación sobre mí, voy a la condenación, voy al infierno. Si antes pensabas que tus obras te podían salvar, tus obras te podían llevar al cielo, te das cuenta que la palabra dice que por gracia soy salvo por la fe, no por obras. Y ahora piensas, soy salvo por la obra de Cristo, no por mis obras. Arrepentido, arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Creo en la palabra de Dios. Creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y dices como el apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo allí en el mar y mira al Señor y dice, sálvame Señor, sálvame. Eso es lo que tienes que hacer. Clamar salvación. Arrepentirte. Borrar todos esos pensamientos que tenías errados que disputan con la palabra del Señor y reconocer la palabra del Señor como verdadera, que dice que eres pecador y que Cristo es el único medio. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie viene al Padre, sino por mí, dijo el Señor. Y eso es lo que tú tienes que hacer, si aún no has creído. Y tienes que hacerlo ahora. Tienes que hacerlo ahora. Arrepentirte, cambiar tu vida, creyendo el mensaje del Evangelio. Creyendo en el Señor como la propiciación. El perdón de pecados se consigue cuando creemos. El perdón de pecados se consigue cuando creemos. Los primeros discípulos así empezaron predicando el Evangelio. Hechos capítulo 3, hay más versículos, pero por el tiempo voy a leer solamente uno. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo son borrados los pecados? Hay más versículos que dicen lo mismo. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El Señor murió en la cruz, el Padre cargó sobre él los pecados de toda la humanidad. Pero en su soberanía Dios estableció que hay que creer, arrepentirse. Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados. Para que sean borrados vuestros pecados. El perdón de pecados, en otra parte habla del perdón. Se consigue cuando nos arrepentimos y convertimos. ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hiciste tú? ¿Creíste en el Señor? ¿Te arrepentiste? Si no lo has hecho, tienes que hacerlo ahora. Nadie garantiza que saliendo de este lugar partamos la presencia del Señor. Aquí mismo sentados podríamos partir la presencia del Señor. Y si no te has arrepentido, si no has creído el mensaje del Evangelio de Cristo que murió en la cruz del Calvario, resucitó y está en la presencia de Dios ahora sentado ahí a la diestra y vendrá a buscar a los suyos, y no has creído este mensaje, estás en condenación en este momento. Y es más, saldremos de aquí. Y a lo mejor alguna persona dice, yo estoy ahí. Tengo que creer. Y no lo hace. Llegando a la calle, tú lo ves. Satanás. Satanás. Como esos pájaros que vinieron y se comieron la semilla que había caído en tierra dura. Satanás sacará todos los pensamientos,
todo lo que has escuchado en esta tarde y traerá pensamientos nuevos y cosas nuevas y te alejará de esto que tú tienes que hacer. Creer, creer. Fe y arrepentimiento. Y terminamos nuestra conferencia. Fe y arrepentimiento. Creer el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que tus pecados sean, para conseguir el perdón de pecados, para conseguir el perdón. Todavía están las palabras del Señor ahí en la cruz para ti. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cargó tus pecados y eres santo. Y así como a su Hijo, que cargó los pecados tuyos y de la humanidad. Y el Hijo exclamó, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso va a tener compasión de aquellos que permanecen en sus pecados y no creen en la obra de su Hijo? Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.